Si fueras caminando por la calle y te preguntaran cuáles son las células más importantes de nuestro cerebro, ¿qué contestarías? Déjame adivinar. Las neuronas. Pero, ¿qué me dices de las demás células? Si pensamos en cómo funcionan las así llamadas grandes economías, advertiremos que si bien las grandes decisiones se toman en grandes capitales, existen otras zonas, agrícolas, mineras o pesqueras, que son fundamentales para que esta economía funcione. De hecho, sin ellas, las grandes ciudades no pueden funcionar. Tal vez algo así sucede en nuestro sistema nervioso cuando pensamos en las neuronas, las cuales se llevan todo el reconocimiento. Es verdad, las neuronas son importantes para las funciones más distintivas del sistema nervioso, pero resulta ser que en el cerebro hay tantas o más células gliales que neuronas y todas ellas cumplen funciones excepcionalmente importantes. Ya en los albores de la neurociencia, en el siglo XIX, Rudolf Virchow describió un tipo de células en los ventrículos cerebrales que denominó glías, haciendo referencia a propiedades pegajosas o de pegamento. Tal vez este nombre tan extraño haya ayudado a considerar que estas células, que son muy numerosas, son meramente un soporte estructural. Pero como veremos hoy, las glías son mucho más que eso. En el sistema nervioso podemos encontrar múltiples tipos celulares y tal como lo mencionamos, las células gliales son muy importantes. Así, tenemos a los ependimocitos o células ependimarias, a los oligodendrocitos y células de Schwann, que juntos forman la vaina de mielina. Tenemos también a las microglías y a los astrocitos. Comenzaremos nuestro viaje hablando de las células ependimarias o ependimocitos, las que corresponden a aquellas que recubren las cavidades del encéfalo y del conducto central de la médula espinal. Estas células tienen unos pelitos o cilios que son móviles y contribuyen al flujo del líquido cefalorraquídeo, que como saben es el medio extracelular que rodea a todas las células del sistema nervioso y que llena todas sus cavidades. Es importante mencionar que los ependimocitos pueden sufrir modificaciones y participar en la producción y secreción de este líquido cefalorraquídeo, y esto ocurre en unas estructuras especializadas llamadas plexos coroideos. Como un resumen, podemos decir que estas células son fundamentales para mantener un adecuado flujo y composición del medio extracelular de nuestro sistema nervioso central. Antes de hablar de la importante función que cumplen las células de Schwann y los oligodendrocitos, me gustaría recordarles que la conducción eléctrica del sistema nervioso depende del flujo de iones a lo largo de axones que pueden ser extremadamente largos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos dar una respuesta rápida y eficiente frente a los estímulos? En parte, esto se logra gracias a las vainas de mielina, las cuales son envolturas lipídicas que recubren ciertos axones a espacios regulares y que permite que el impulso nervioso no tenga que recorrer todo el axón, sino que solamente ciertos tramos, en lo que conocemos como una conducción saltatoria, la cual aumenta significativamente la velocidad de conducción. En el caso de los nervios sensitivos o motores del sistema nervioso periférico, esta cobertura o vaina de mielina está formada por células de Schwann, mientras que en nuestro cerebro y médula espinal, esta tarea la cumplen los oligodendrocitos. Noten que las células de Schwann forman la vaina de mielina con todo su cuerpo, que se pliega numerosas veces sobre el axón, mientras que los oligodendrocitos forman la vaina de mielina a partir de sus pies o prolongaciones terminales. En resumen, las células de Schwann y oligodendrocitos son como los aislantes de un cable eléctrico, que permite que la electricidad o impulso nervioso fluya velozmente y sin pérdidas desde un lugar a otro. De hecho, cuando esta vaina de mielina pierde su integridad, aparecen enfermedades que pueden ser altamente incapacitantes,
tales como la esclerosis múltiple. Otro tipo de célula glial ampliamente descrita son las microglías. Estas son las únicas células gliales del linaje mesodérmico, el cual es distinto al linaje embrionario de otras glías y de las neuronas, que es ectodérmico. Esto quiere decir que las microglías se parecen más a un glóbulo blanco o a un macrófago de nuestro sistema inmune que a las propias neuronas. De hecho, las microglías son consideradas como los macrófagos del sistema nervioso central. Están en constante patrullaje, detectando diversas señales químicas comúnmente asociadas a daño o a la presencia de patógenos, tales como bacterias y algunos virus, tal vez coronavirus. El asunto es que cuando detectan estas señales de peligro, las microglías sufren una serie de transformaciones o activación que incluyen su proliferación y transformación fagocítica. En este proceso, las microglías liberan una serie de factores de inflamación y de crecimiento, además de especies reactivas de oxígeno, que por un lado pueden favorecer nuestra defensa frente a patógenos, pero por otro lado pueden generar una inflamación exagerada que nos cause daño. En resumen, podemos decir que las microglías constituyen la primera línea de defensa de nuestro sistema nervioso central. Finalmente, vamos a hablar de los astrocitos, los cuales son las células más abundantes del sistema nervioso central. Reciben su nombre por su morfología característica en forma de estrella. Dentro de los astrocitos distinguimos a lo menos dos tipos morfológicos: los astrocitos fibrosos o fibrilares, los cuales tienen abundantes prolongaciones alargadas y se encuentran fundamentalmente en la sustancia blanca, es decir, en cercanía o proximidad con nervios mielinizados. Además, los astrocitos pueden ser protoplásmicos, que tienen una morfología mucho más ramificada y simétrica, como la que ven acá. Estos se encuentran fundamentalmente próximos a sinapsis o somas neuronales presentes en la sustancia gris. Es importante destacar que los astrocitos forman una red enormemente interconectada que abarca grandes porciones del cerebro. Por ejemplo, acá vemos cómo neuronas piramidales de una capa del hipocampo se encuentran inmersas en esta gran red de astrocitos. Con el tiempo, se han ido describiendo múltiples funciones para los astrocitos. A continuación, describiremos algunas de las más notables. Partiremos diciendo que el 99% de los vasos sanguíneos que llegan a nuestro sistema nervioso central estarán recubiertos por prolongaciones o pies de astrocitos, los cuales constituyen y forman parte de la llamada barrera hematoencefálica. Esta barrera permite que solamente algunas sustancias puedan entrar a nuestro sistema nervioso. De hecho, el desafío de muchos medicamentos es poder cruzar esta barrera. De esta forma, los astrocitos van a formar una especie de sofisticada aduana que controlará el paso de distintos nutrientes y sustancias hacia nuestro cerebro y médula espinal. Además, los astrocitos son capaces de estar muy cerca de la sinapsis y detectar la liberación de neurotransmisores y otras sustancias producidos por ellas que dan cuenta de cuán activa están. Esta información es detectada por el astrocito y puede convertirse en ondas o señales de calcio que van a viajar a través de redes de astrocitos hacia otros lugares del sistema nervioso. ¿Señales de calcio? Sí, pero de un calcio en estado iónico. Y si viéramos moverse a este ion entre astrocitos, sería algo similar a esto. Después de ver esto, ¿podríamos pensar que el cerebro es una red de astrocitos comunicándose y no solamente neuronas haciendo sinapsis? ¿Verdad que sí? Las señales de calcio permiten también una función importante de los astrocitos
que es permitir el acoplamiento neurovascular. Este acoplamiento permite que a mayor actividad sináptica sea mayor el flujo sanguíneo que llega a esa zona. ¿Cómo se logra esto? Los astrocitos, como les mencioné, detectan la actividad sináptica y mediante ondas de calcio pueden inducir la liberación de sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras que permitan regular la llegada de sangre, de acuerdo al nivel de actividad sináptico. Finalmente, tenemos que hablar de una de las funciones más importantes de las glías y en particular de los astrocitos para la función neuronal. Esta es la de soporte metabólico. Ustedes recordarán que la glucosa se considera el principal sustrato energético del cerebro. La glucosa llega desde la sangre y si bien puede ingresar directamente hacia las neuronas para ser metabolizada y producir energía, buena parte de esa glucosa primero ingresa a los astrocitos, los cuales, a partir de la glicólisis, producen lactato. Este lactato va a difundir fuera del astrocito y va a ingresar a otras células gliales o también directamente a la neurona. Y lo importante es que previa metabolización hacia piruvato va a poder ingresar a la mitocondria para ser una fuente de energía, es decir, de producción de ATP. Recordemos que la mayor parte de la energía de la neurona proviene de la síntesis de ATP que se produce en la mitocondria a partir del ciclo de Krebs. Si bien la glicólisis también contribuye a la producción energética, su rol es más bien desarrollado por el astrocito. ¿Ok? Entonces, para que las neuronas funcionen, para que tengan energía, el astrocito es el encargado de prepararles la comida energética, que en este caso es el lactato. En resumen, podemos ver que las glías son fundamentales para entender cómo funciona y por qué funciona de esta forma el sistema nervioso. Destacan el estudio y las funciones cada vez más crecientes que se han descrito para los astrocitos. Un dato curioso respecto a los astrocitos, y muy interesante, es el que surgió tras la muerte del afamado científico Albert Einstein. Una vez muerto, su cerebro fue donado a instituciones científicas para investigarlo. La idea era encontrar si es que en su cerebro había una estructura marcadamente distinta al de un ser humano promedio normal. No se encontró nada muy distinto, excepto que la densidad de astrocitos en ciertas cortezas frontales parecía ser mayor. Es decir, en algunos lugares de su cerebro, Albert Einstein tenía más glías por neuronas que el común de las personas. Aún no sabemos muy bien qué significa esto y cómo interpretarlo, pero no deja de ser un dato muy interesante.